Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy, con el corazón un poco apretado y la mirada llena de recuerdos, nos vamos a sumergir en un tema que a mí personalmente me resulta bastante emotivo y que estoy seguro que a muchos de ustedes también les tocará la fibra sensible. Vamos a hablar de esas estrellas turcas que hemos perdido, o que al menos ya no vemos tan seguido como quisiéramos en nuestras pantallas, y que nos han dejado un vacío en el corazón seriéfilo. No vamos a hablar de fallecimientos, gracias a Dios, sino de esas actrices y actores que por un motivo u otro han disminuido su presencia en el panorama de las series turcas, al menos hasta lo que va de este 2025. Prepárense porque algunos nombres quizás los tomen por sorpresa y estoy seguro que desatarán en ustedes una ola de nostalgia y anhelo por aquellos tiempos en que sus rostros eran una constante en nuestras pantallas. Si te gusta el mundo de las novelas turcas, las historias de amor apasionadas, los dramas que te hacen llorar a mares y las intrigas que te mantienen al borde del asiento, este es tu vídeo. Y si aún no eres parte de esta gran familia de apasionados por las series turcas, ¿qué esperas? Corre a suscribirte y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos contenido increíble preparado para ustedes, análisis profundos, noticias exclusivas, y todo lo que necesitas para mantenerte al día en el fascinante mundo de la ficción turca. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Hay que reconocer que la industria televisiva turca es un volcán en constante erupción. Nuevos proyectos aparecen cada semana, actores jóvenes y talentosos irrumpen con fuerza, trayendo consigo frescura e innovación, mientras que otros que ya tienen un lugar asegurado en nuestros corazones, a veces, misteriosamente desaparecen de las producciones más populares, dejándonos con un sabor agridulce y un vacío que cuesta llenar. Empecemos con una de las actrices que, al menos para mí, ha dejado una huella imborrable y que seguramente muchos de ustedes comparten este sentimiento. Hablamos de la inigualable Beren Saat. Sí, la inolvidable Bihter Ziyagil de Amor Prohibido, esa mujer que encarnó la pasión y el drama con una intensidad que nos dejó sin aliento, y la enigmática Fatma Gul Ketenci, que nos conmovió con su vulnerabilidad y su fortaleza. Beren, con su mirada intensa, capaz de transmitir un torbellino de emociones con un solo gesto, y su capacidad camaleónica para transformarse en cada personaje, fue durante mucho tiempo una de las actrices más aclamadas y solicitadas de Turquía, convirtiéndose en un verdadero icono de la televisión. Después de su magistral actuación en Atiye, esa serie que exploró misterios ancestrales y dimensiones desconocidas, la vimos en algunos proyectos más, pero su ritmo de trabajo disminuyó notablemente. Ahora se dedica más a otros proyectos, algunos de ellos fuera de la televisión tradicional, y su presencia en las series turcas es, digamos, más esporádica y selectiva. Su última participación en una serie que capturó la atención del público fue en The Gift, una producción que nos mostró su lado más místico y reflexivo. ¿La extrañamos? Por supuesto que sí. Muchos fans aún sueñan con verla de vuelta en un papel protagónico, que explote toda la fuerza interpretativa que la caracteriza, que la desafíe y que nos permita apreciar una vez más su brillantez. Beren es una de esas actrices que no necesitan un gran despliegue de artificios para cautivar, su presencia es magnética y su talento es innegable. Otro caso que nos hace suspirar y que nos trae recuerdos de esas tardes pegados a la pantalla es el de Quantatl. El mismísimo Belul Aznedar de Amor Prohibido, ese personaje que nos hizo amar y odiar con la misma intensidad, un hombre que encarnó la seducción y la ambición de manera magistral. Este hombre, con su atractivo innegable, su mirada penetrante que parece leer el alma y su talento actoral que le permite sumergirse en cualquier personaje, revolucionó las pantallas no solo de Turquía, sino de medio mundo. Se convirtió en un fenómeno, un verdadero galán que conquistó corazones en cada rincón del planeta. Luego de protagonizar series tan exitosas como Kuzey Güney, donde interpretó a un joven atormentado por el pasado, y Cesur Güzel, en la que nos mostró su lado más sofisticado y galante, también redujo un poco su presencia en las novelas. Si bien participa en producciones cinematográficas, explorando nuevos géneros y personajes, y en algunos proyectos para plataformas digitales, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes formatos, el ver su nombre en el cartel de una nueva serie turca se ha convertido en un evento poco común y esperado con ansias. Los que amamos las series turcas añoramos sus interpretaciones magnéticas, su capacidad para hacernos creer cada personaje que encarna, su carisma y esa presencia imponente que llena la pantalla. Es un actor que sin duda nos gustaría ver con más frecuencia, deleitándonos con su talento y su porte de galán. Muchos de sus seguidores siguen soñando con un nuevo papel que le permita brillar en todo su esplendor.
Continuando con esta lista de estrellas que extrañamos y que nos hacen recordar esos momentos de maratones seriefilas, no podemos olvidarnos de la adorable Azal Kaya. Para muchos, la eterna Firuze Yilmaz de El secreto de Feria, esa joven que luchó por sus sueños y que nos hizo suspirar con su historia de amor. Azal, con su ternura, su carisma arrollador y esa mirada que transmitía inocencia y determinación, conquistó el corazón de millones de espectadores, especialmente entre el público más joven, convirtiéndose en un ícono de la televisión. Si bien la hemos visto en algunas series y plataformas digitales, donde ha explorado personajes más complejos y desafiantes, la frecuencia de sus trabajos en las novelas turcas tradicionales ha disminuido. Ella es una actriz con una gran versatilidad, capaz de transitar por diferentes géneros y registros, desde la comedia hasta el drama, y siempre deja una marca imborrable en cada personaje que interpreta. Su capacidad para conectar con el público es innegable y su ausencia en las series más populares se siente. La seguimos esperando con ansias, preguntándonos cuándo volveremos a verla en un rol que nos haga suspirar, que nos conmueva y que nos permita apreciar una vez más su talento innato. Sus fans anhelan un papel protagónico que la vuelva a colocar en el centro del panorama televisivo. Y hablando de actores que nos han cautivado con su presencia y su talento, no puedo dejar de mencionar al irresistible Burak Özçivit, nuestro inolvidable Vali Bey Malkoğlu de El Sultán, ese guerrero valiente y seductor que nos robó el corazón con su mirada penetrante y su porte imponente, y también Kemal Soydere de Karasevda, un personaje que nos hizo sufrir y amar con la misma intensidad. Este hombre con su mirada penetrante que parece perforar la pantalla, su porte de galán que evoca los héroes de antaño y su carisma que desborda por cada poro, se ganó el cariño de los espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en un verdadero símbolo de la televisión turca. Si bien ha estado trabajando en proyectos cinematográficos, explorando diferentes facetas de su talento y demostrando su versatilidad como actor, su presencia en la pantalla chica turca ha sido menos frecuente. Cada aparición de Burak en una serie es un evento que genera gran expectación entre el público. Burak, además de ser un actor muy talentoso, es un hombre muy guapo, lo que hace que su aparición en una nueva serie sea todo un acontecimiento, generando una ola de comentarios y una gran expectación entre sus seguidores. Todos esperamos su regreso con un personaje que nos haga vibrar, que nos haga suspirar y que nos permita disfrutar una vez más de su talento y su carisma. Siguiendo con esta lista, que se hace cada vez más nostálgica, debo mencionar al enigmático Engin Akyurek. Hay ese Kerim Ilgaz de Fatmagul, un personaje que nos conmovió con su vulnerabilidad y su lucha por la redención. Engin tiene una cualidad que muy pocos actores poseen. Logra transmitir emociones profundas con solo una mirada, una cualidad que lo convierte en un actor único y especial. Su interpretación de personajes complejos y atormentados siempre deja una marca en el espectador. Ha participado en varios proyectos después de Fatmagul, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para sumergirse en personajes de diferentes géneros, y su talento es innegable. Sin embargo, su ritmo de trabajo ha disminuido, dejando a sus fans con ganas de más y con la esperanza de verlo pronto en un nuevo papel protagónico. Engin es un actor con un perfil bajo muy reservado, que prefiere mantenerse alejado de los focos y de la atención mediática, y quizás esa es una de las razones por las que no lo vemos tan seguido en la pantalla. Sin embargo, su talento y su presencia escénica son indiscutibles, y lo seguimos esperando con los brazos abiertos, con la esperanza de que nos vuelva a sorprender con una interpretación magistral. Sus seguidores esperan con ansias una nueva producción que le permita brillar. Otro nombre que resuena fuerte en esta lista es el de la elegante Tuba Büyüküstün, la hermosa y talentosa actriz que nos conquistó con su papel en Swan, Venganza y Amor, donde nos demostró su capacidad para interpretar personajes fuertes y decididos. Tuba es una de esas actrices que irradia elegancia, sofisticación y que tiene una gran capacidad para transmitir emociones profundas con una mirada o un gesto sutil. Su presencia en la pantalla es magnética y su talento es innegable. Si bien la hemos visto en algunos trabajos para plataformas digitales, explorando nuevos formatos y géneros, su presencia en las series turcas tradicionales ha sido menos frecuente, lo que ha generado nostalgia entre sus seguidores. Su belleza exótica, su talento actoral y su carisma natural hacen que la extrañemos muchísimo. Esperamos verla pronto en un nuevo proyecto que la haga brillar como siempre, donde pueda desplegar todo su talento y su elegancia. Sus fans siguen pidiendo a gritos su regreso a las series más populares. También está el caso de la carismática Serini Sarkaya. Una actriz que nos encantó en Medcezir, una serie que marcó una generación y que la catapultó a la fama.
Con su talento innegable, su carisma arrollador y esa energía que transmite en cada interpretación, se ganó un lugar en el corazón de los espectadores, especialmente entre el público más joven. Su capacidad para interpretar personajes complejos y vulnerables la ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Aunque ha participado en algunos proyectos donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros, ha sido menos frecuente verla en papeles protagónicos en las series turcas tradicionales, lo que ha generado un sentimiento de vacío entre sus seguidores. Serenay es una actriz versátil que ha sabido demostrar su capacidad para interpretar diferentes personajes y esperamos su pronto regreso a las producciones más populares, donde pueda brillar en todo su esplendor. Sus fans esperan ansiosamente su retorno a la pantalla chica. Por supuesto, no podemos olvidar a Can Yaman, este galán que se catapultó a la fama internacional con Erkencikus, o Pájaro Soñador, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Can, con su estilo desenfadado, su físico imponente que parece sacado de una revista y su personalidad carismática, conquistó a millones de fans en todo el mundo, convirtiéndose en un verdadero fenómeno mediático. Su presencia en pantalla es magnética y su carisma es innegable. Si bien ha estado trabajando en proyectos internacionales, explorando nuevos mercados y demostrando su versatilidad como actor, su presencia en las series turcas ha disminuido, lo que ha generado un sentimiento de nostalgia entre sus seguidores. Muchos de sus fans lo esperan con ansias y desean verlo de nuevo en un papel que le permita brillar en todo su esplendor, donde pueda desplegar todo su talento y su carisma. Sus seguidores esperan con gran expectación su regreso a las producciones turcas. Es importante aclarar que esta lista no es exhaustiva, hay muchos otros actores y actrices talentosos que quizás no veamos tan seguido como quisiéramos en las series turcas, pero me he enfocado en algunos de los que más impacto han tenido en los últimos años, en aquellos que nos han dejado una huella imborrable y que nos han regalado momentos inolvidables frente a la pantalla. Hay muchas razones por las cuales estos actores y actrices han disminuido su presencia en la pantalla. Algunos quizás prefieren dedicar tiempo a otros proyectos, explorando nuevos géneros y formatos, otros han decidido explorar nuevos horizontes, y otros simplemente están tomando un merecido descanso, recargando energías para volver con fuerza. Lo importante es recordar que todos ellos han dejado una huella imborrable en nuestras vidas, que nos han hecho vibrar, suspirar y emocionarnos, y que siempre los vamos a recordar con cariño y con la esperanza de volver a verlos pronto en un nuevo proyecto. Y así llegamos al final de este recorrido por esas estrellas turcas que extrañamos hasta lo que va de este 2025. Hemos hablado de Beren Saat, Pantatltu, Azalkaya, Burak Özçivit, Engin Yürek, Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya y Can Yaman. Todos ellos actores y actrices que nos han regalado momentos inolvidables, que han marcado nuestras vidas y que siempre tendremos presentes en nuestra memoria seriéfila. Sus interpretaciones, sus personajes y sus historias quedarán grabadas para siempre en nuestros corazones. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en este viaje lleno de nostalgia, recuerdos y emociones. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que haya despertado en ustedes un sentimiento de cariño hacia estas estrellas que tanto admiramos. Ahora es su turno, quiero saber qué piensan ustedes. ¿A qué estrella turca extrañan más? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, saber sus opiniones y compartir con ustedes esta pasión por las series turcas. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que disfrutan de las series turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, análisis, noticias, curiosidades y todo lo que necesitan para mantenerse al día en el fascinante mundo de la ficción turca. Los espero en el próximo vídeo con un nuevo tema que los sorprenderá, que los hará reflexionar y que los mantendrá pegados a la pantalla. Hasta la próxima y muchas gracias por su apoyo.